Buenas, Javi. Hola, Javi. ¿Qué pasa, tigres? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ¿Te ha esto pillado de sigue sorpresa la pasando. grabación? ¿Eh? ¿Te ha pillado de sorpresa la grabación? No, bueno, me pilló de sorpresa lo subnormal que soy. Bueno, tampoco. En realidad, tampoco. Entonces, no, pero es que hoy tengo una plusmarca porque es el primer día que grabo 3 podcasts. Entonces, Eso es semiprofesional ya, Javi. Sí. Me estoy viendo ya convertido en un tío blanco hetero ya rápidamente. Desde que tienes cámara profesional y micro profesional, pues es que era inevitable esto. Esto solo puede ir a más. Efectivamente. Es todo cuesta abajo. Los siguientes son las drogas y acostumbrarme a los música de The Cure y ya no hay. Telecinco, y ya Telecinco. Exactamente, ya Telecinco. Siguiente parada, Telecinco. O el PP, visto El lo PP, visto. efectivamente. El séptimo círculo del infierno. ¿Cómo estás, Reina? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso es síndrome de Estocolmo el que habla por ti, ¿no? Me imagino. Le he dicho a Jaime que hoy me tenéis que perdonar que tengo el cerebro, o sea, lo tengo un poco casi como en stand-by, ¿sabes? Un poco salteado, ¿no? A mí, como me tienes fascinado de que estemos aquí grabando una semana No, después. por eso te quiero decir. Yo creo que no se dice lo suficiente los ovarios de tungsteno de aquí la compañera. Sí, eso me dijeron también en el hospital, pero es que no, o sea, no me sé estar quieta, o sea, no, ¿qué le vamos a hacer? No. Entre eso y las gafas de azafata del 1, 2, 3 me tienes completamente hechizado. O sea, es una cosa que no... No había ganas hoy de ponerse lentillas, estoy... Ya. Voy a dar un poco, esperad un poco, voy a corregir un poco la luz, que Sí, sin sí. ser todavía... Mira, está aquí Iluminación ya profesional es Eso te iba a fundamental. decir, enchúfate los focos. Y voy a darme un poquito nada más de base, que es que tengo unos brillos aquí que no me terminan de convencer. ¡Andillos, den por culo, hijos de puta! Se echaba de menos, ¿eh? Buenas, Samu, ¿qué tal? Hola. Muy bien. ¿Se me oye? Que decía por aquí esto que daba algún error del webcam y el micro y tal, pero parece que va, ¿no? Se te oye y se te ve en HD. Casi también como a Javi. Muy bien. A Javi lo seguimos viendo en ojo de pez. ¿Qué pasa, Samuel? ¿Cómo andas? Aquí estamos, admirando tu setup. Señor, dame paciencia porque como me das fuerza... ¿Qué os iba a decir? Nada, os he mandado un poco así, no sé si habéis podido ver la turra que os he mandado, que es un poco la idea de que seguir. No tengo ni idea de cómo daros paso a cada uno, o sea que creo que si nos interrumpimos casi mejor. Y atropelladamente a ser posible. Y poquito más. Muy bien. Perfecto. No necesitamos nada más, somos gente adulta ya. Ya casi nos lo sabemos. ¿Quién va a dar palmada hoy? Chris. Pues depende si Samuel tiene las manos recuperadas. Y las maniobras orquestales, en la oscuridad. Pues esto lleva un rato grabando, o sea que podemos empezar cuando queráis. Pues venga. Pues nada, Samuel, venga, el titular. 3, 2, 1. Joder, qué velocidad. Bienvenidos a Nada que Ganar, donde 4 inconscientes decidimos jugarnos nuestra escasa reputación echando unas risas hace ya, creo que 7 capítulos, este es el 7º, si no me equivoco, que no está nada mal. El de hoy llega un poco más tarde de lo habitual y yo la verdad ya os echaba de menos. Lo cierto es que intentamos publicar cada 2 semanas y esta vez han pasado 3, pero es que no sabíamos bien cómo aumentar nuestra audiencia y nuestra querida reina del metaverso se puso a ello, así que teníamos 2 opciones. O retransmitíamos un parto en directo o esperábamos unos días y teníamos como mínimo un oyente nuevo. ¿Qué tal la recién estrenada maternidad, Chris? Pues súper bien, la verdad. Estoy más feliz que cansada. Pero también, yo también lo echaba de menos, ¿eh? O sea, que aquí estoy... Parpadeas y te están secuestrando o te están apuntando con algo, Chris. ¿No va a hacer Junior un cameíto por aquí por la pantalla? Pues, ¿sabes qué pasa? Os juro que lo haría, pero es que he tenido un hijo tan guapo que no quiero levantar, o sea, no quiero añadir leña al fuego ni levantar susceptibilidades. Entonces, vas a dejar al público sin que conozca a Holder Jr., a Vitalik Jr. ¿No? Sí, es que es, en serio, o sea, es como... Está muy bien hecho, entonces yo creo que es mejor mantenerlo en
en privado, ¿sabes? Pero no por nada, sino porque no quiero levantar ampollas. Las comparaciones son odiosas, y por lo menos los que estamos aquí solo podíamos salir perdiendo claramente. Nos acompaña hoy también nuestro Clark Kent particular, alguien que lleva eso de tener una identidad secreta hasta el extremo porque se reserva siempre sus mejores chistes para el chat privado. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Hoy los vas a soltar aquí o solo en WhatsApp? Es que ya lo tengo dicho, soy mucho más gracioso por escrito que hablado, por eso tengo una newsletter. Y aquí vengo a divertirme. Haces bien. Y no estaríamos completos sin nuestro amo del calabozo, que lo tenemos en alta definición y con sonido Dolby Atmos, que es algo que nunca agradeceremos lo suficiente a los compis de Heavy Mental. ¿Qué tal van las cosas, Javi? Pues nada, aquí disfrutando de lo que la vida tiene que ofrecerme, que en concreto es grabar 3 podcasts hoy. O sea, bien, una cosa fenomenal. En breve aparecerán los polvos de arroz, las toallas en el cuello y ya es el momento de que me peguéis un tiro porque está claro que ya he completado mi descenso a los infiernos. Igual te fichan las del chicle. Es una posibilidad. Para hacer el contrapunto más chirulo. Yo me veo ahí. Vas directo al estrellato, eso está clarísimo. Voy derecho a estrellarme, efectivamente. Efectivamente. Yo soy Jaime Rodríguez de Santiago y me he quedado con lo de Yerno Perfecto, que cuanto más lo pienso, la verdad es que no tengo claro que sea buena idea, porque al final es una garantía que solo se puede ir a peor, pero bueno, correremos ese riesgo. Menos mal que hemos tardado 3 semanas en volver a grabar, porque no ha pasado casi nada últimamente. No sé si habríamos tenido temas. Como no sabemos cuándo se escuchará esto, yo creo que conviene aclarar que la actualidad está de lo más tranquila. No pasa casi nada, más que nada que el principal partido de la oposición en España está implosionando y que hay una guerra a punto de estallar en Ucrania, así como cosas, pero peccata minuta, nada importante. Así que lo que hemos hablado entre nosotros es no tratar ninguno de estos temas y hemos decidido tratar otro tema que teníamos ganas desde hace tiempo y con el que a mí siempre me gusta recordar una frase de Colbert, que era un ministro de Luis XIV, que decía que el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos. Hoy vamos a empezar hablando de... Buen ministro, ¿no? Muy bueno. Sincero, cuanto menos. Claro que sí. Así que claramente hoy vamos a empezar hablando de política fiscal. Y aquí sí que sí hay que empezar por Cris, porque para algo eres la que nos va a evitar a todos pagar impuestos de más y porque este es tu terreno. Hemos visto en los últimos meses anuncios de todo tipo de políticas fiscales que afectan al patrimonio, a sucesiones, a autónomos, pero yo quería empezar por lo más básico. Desde tu punto de vista, ¿cómo es una política fiscal bien diseñada? ¿A qué objetivos debe responder o cómo pensamos en una política fiscal? Luego ya nos metemos en si las medidas tienen sentido o no, pero ¿cómo es una política fiscal bien diseñada? A ver, yo creo que es que una política fiscal bien diseñada es que siempre va a depender, porque siempre depende del momento y de las necesidades que la economía presente para una sociedad, ¿no? Al final, la política fiscal es cómo maneja un Estado sus ingresos y sus gastos para atender a los objetivos que ese gobierno tenga en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esté bien diseñada, realmente no hay una fórmula mágica. Lo que habrá que ver es, en función de cada momento histórico, cómo se ha establecido ese balance entre ingresos y gastos. Como no está pasando nada últimamente, ni el año pasado tampoco pasó nada en el mundo en general, lógicamente una situación de pandemia es una situación como muy excepcional, creo yo, para analizar si una política fiscal está bien o mal diseñada. Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que básicamente los mecanismos de una política fiscal son el gasto público y los ingresos, ¿no? A través de impuestos. Y a partir de ahí, pues ya se van fijando un poco el nivel de gasto. Claro, al final el nivel de gasto, todo está relacionado, ¿no? El nivel de gasto, cuántos ingresos necesitaremos para sufragar ese nivel de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya creo que igual lo que más sentido tiene para saber si está bien diseñada o no, pero aquí vosotros me diréis, es cómo cae en la población. Es decir, claro, cómo hacemos el delivery, cómo la explicamos, cómo la ejecutamos y cómo afecta un poco a la población en general, diría yo, pero no sé qué me diréis vosotros.
Ahora que dices eso de cómo cae en la población, Samuel, me hizo mucha gracia verte compartir el otro día un vídeo de El Chocas, que es un streamer bastante conocido, que pondremos el enlace en Twitter para quien no lo haya visto. Pero vamos, es un tipo que se dedica a hacer streaming en Twitch y que en ese vídeo se quejaba amargamente de la política fiscal, lo cual es interesante porque él fue uno de los que dijo que no se quería ir a Andorra. No sé cómo ves tú este tema, Samuel, y por qué te hizo gracia el vídeo, por qué lo compartiste. Sí, a ver, a mí del Chocas me gustan hasta los andares, ¿no? Me gusta todo, me parece una bestia de la comunicación. A ver, es que justo relativo a este tema de impuestos, no hay un concepto que no ha mencionado Chris porque es un poco farragoso, ¿no? Que es el tema de la justicia, entre comillas, ¿no? A la gente llega a un punto que te piden tantos impuestos, ¿no? Que la cosa te parece injusta. Entiendo que injusta, por un lado, en función de las contraprestaciones que recibes a cambio de esos impuestos y luego porque parece que hay un término absoluto, ¿no? A partir del cual pues es muy confiscatoria la cosa, ¿no? Lo que pasa que a mí siempre que hablo de ese tipo de cosas, ¿no? De no sé si justicia realmente es lo que define la política fiscal de un gobierno, ¿no? En el sentido de que, oye, no sé, pues uno de los principales impuestos es al trabajo, ¿no? ¿Es justo grabar el trabajo? Pues no sé si es justo o no la palabra, ¿no? No sé si ese es el criterio con el cual se deben medir las cosas o no, ¿no? Lo mismo con, yo qué sé, las herencias, ese tipo de cosas. O sea, esos conceptos ¿no? que nos gustan tanto de morales, ¿no? De justo, injusto, tal, son un poco farragosos, ¿no? Y yo no sé si el Estado, oye, pilla de siempre que puede, básicamente, y me temo que el tema de justicia va más por eso, ¿no? De dónde está el límite, ¿no? Entonces, en este caso del Chocas, ¿no? Pues, como tú bien dices, ¿no? Pues él como individuo soberano, ¿no? En el sentido de que puede coger la mochila mañana e irse a Andorra a hacer exactamente el mismo trabajo que haces de aquí y pagar la mitad de impuestos o lo que sea, ¿no? Pues él que hasta ahora, como tú muy bien decías, se había mantenido con esa posición de patriota, entre comillas, ¿no? De yo estoy encantado de pagar impuestos aquí, pues llega un momento a partir del cual dice, mira, aquí va a pagar impuestos tu madre, ¿no? Esto ya es demasiado. Entonces parece que hay ciertos límites, ¿no? Que no se pueden sobrepasar. Eso es un poco Claro, en el fondo, no sé. Cuando tienes un tipo fiscal marginal, ¿no? Del IRPF del 40 y tantos %, ¿no? Y al final cada euro extra que ganas, pues vas a pachas con Hacienda, ¿no? Pues te replanteas si merece la pena, ¿no? Hacerlo o no, no sé. Es complicado. Sí, quizá antes de meternos, porque me iba a meter a saco en la parte de justicia, pero antes de eso vamos a dejarle al amo de calabozo que dé su punto de vista. Y Javi, tú siempre hablas del capitalismo hostiado, que ahora te dejo explicar qué quiere decir eso exactamente, pero ¿cómo encajas la política fiscal en ese concepto de capitalismo hostiado? Porque para mí están relacionados, hay una parte de relación Sí, sí. importante ahí. A ver, si tú has empezado con una frase clásica de Colbert, yo voy a continuar con una clásica de Benjamin Franklin, que decía que lo único seguro es la muerte y los impuestos. Yo suelo añadir y el fraude publicitario, pero vamos, básicamente la idea es la misma. A ver, el capitalismo hostiado es muy sencillo. En realidad es que yo defiendo el capitalismo de manera activa porque las alternativas tienen más o menos un rango que va desde el unicornismo hasta directamente no sé ya cómo llamarlo, pero lo peor de lo peor. Pero es que el capitalismo tiene un problema muy gordo y es que el capitalismo tiene una serie de vicios muy concretos, ¿vale? Entonces se entrega a sus propios vicios en cuanto puede y en cuanto puede se va a la nevera y le mete mano al tarro de nocilla y se pone cerdo a bayonesas y donetes y digamos que el capitalismo tiene una serie de vicios muy claramente marcados que son los que habría que controlar. Entonces lo que yo propugno de alguna manera bajo el epítome de capitalismo hostiado es un capitalismo que de alguna manera se le controle sus peores excesos. Mantenerlo como base, pero de alguna manera, digamos que de alguna manera ponerle cortapisas de alguna manera a donde suele tender de manera natural, ¿vale? Si eres Poli Díaz a la Rosilla y este tipo de cosas. O sea, hay una serie de cosas que de alguna manera son Un saludo a tendencias. Poli Díaz desde aquí. Hola, Poli, ¿qué tal? No, es Animus Jocandi, no me hosties, por favor. Entonces, el asunto es, por ejemplo, conectándolo con política fiscal. Pues tú necesitas una política fiscal que sea lo suficientemente no confiscatoria como para que se estimule la creación de empleo, empresas y todo este tipo de cosas, porque es que el tema es muy sencillo.
Si tú te dedicas a... Porque el problema no es a lo mejor los tipos marginales, porque dice, que en Suecia pagan 56% de puntos, pero no me jodas, hijo de puta, no me compares los servicios y el tipo de gobierno y lo que tienen en Suecia con la farfolla que tenemos aquí. O sea, digamos que ese concepto de justicia, como cualquier abstracción, es muy complicada, porque todo el mundo tiene muy claro en su cabeza qué es la justicia y no coincide con lo que es la justicia en todos los demás. Pero sí tenemos una sensación de aquello que decía Bernbach de que los principios no lo son hasta que no te cuestan dinero. Entonces tú tienes una cantidad mental de dinero que consideras adecuada para el tipo de servicios que recibes y en el momento que esa cantidad de dinero se ve excedida, tú te entras automáticamente en una situación de injusticia. Esa cantidad de dinero depende de si eres un anarcocapitalista o si eres un profesor de secundaria filomarxista. O sea, digamos que de alguna manera no estamos en los mismos parámetros, pero sí todo el mundo tiene un punto, un sweet spot mental en el que detecta que para lo que paga no está recibiendo lo que digamos lo que le corresponde pagar. Entonces el asunto, y volviendo a las citas, esta es más desconocida, este es de Talleyrand, que decía que todo el mundo está de acuerdo en el ahorro colectivo, pero que él particularmente gasta lo que le sale de los huevos. El problema fundamental... ¿Era así la cita textualmente? No, era o sea, diría algo así como... No, que me parece es maravillosa. partidario del ahorro colectivo, pero de gastar ellos los que consideren oportunos. Sería algo así, un poco más, pero el bottom line es el bottom line. El asunto es probablemente Shokas tenía una idea mental en el que la idea de decir yo me quedo aquí y soy un patriota que se vio excedida con los planes del gobierno, que además los gobiernos de izquierdas tienen una paradoja muy particular, son particularmente amigos de un expolio fiscal bastante severo y al mismo tiempo son empresófobos, o sea, digamos que de alguna manera es una especie de vela que está ardiendo por los dos extremos al mismo tiempo, cosa que todos sabemos que es una idea buenísima en líneas generales. Entonces, la parte del capitalismo hostiado, evidentemente yo no estoy planteando yo estoy planteando que los impuestos se adecúen lo más posible a los servicios que se presten y que de alguna manera siempre el país sea competitivo y atractivo a la hora de atraer inversión y de atraer empleo y de atraer todas estas cosas que son necesarias, ¿de acuerdo? Se puede ser honesto y hacer cosas honestas y al mismo tiempo ser atractivo y no ser empresófobo y no ser... O sea, es que lo plantamos todo como una especie de dualidad absolutamente falsa, ¿vale? Donde o eres un capitalista que comes niños levemente fritos al mediodía con patatas o eres un hipioso que todo el poder para... No, de verdad, vamos a intentar encontrar un sweet spot donde el capitalismo ha demostrado que funciona, que tiene sus defectos, vamos a intentar coartar en la medida de lo posible esos defectos, pero desde luego como país deberíamos ser un sitio atractivo para la inversión y eso pasa porque la fiscalidad no sea el expolio salvaje que es ahora y que tienen pensado hacerlo todavía más salvaje. Intentando recoger un poco lo que estabais diciendo y si queréis después nos intentamos meter un poco en la parte esa de justicia que mencionaba Samuel, que yo creo que es muy interesante. Yo la verdad es que en esto, como en casi todo, tengo una serie de contradicciones mentales bastante importantes, ¿no? En muchas cosas yo me considero muy liberal, pero creo que hay un conjunto de temas que habría que delimitar. ¿Cuáles son? Y ahí entramos en la parte de justicia, donde el Estado es necesario. Y creo que esto enlaza con el debate que tuvimos en su día sobre el individuo soberano y las dudas que yo tengo sobre esos futuros, ¿no? Y personalmente creo que es una aspiración, no sé, noble y bastante deseable la de mantener un estado del bienestar que sea similar, por lo menos, a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y en concreto, si miramos a la salud pública en España, que tiene sus limitaciones, sus defectos, pero que creo que es un logro gigantesco y creo que merece la pena mantenerla, ¿no? Y decías lo del Shokas, y yo creo que el Shokas tiene esa idea en la cabeza también, ¿no? La de, oye, yo aporto a las arcas del Estado para mantener estas cosas que he vivido, ¿no? Pero, como siempre, yo creo que es que el diablo está en los detalles, ¿no? Porque todo esto se va al garete si no es sostenible y yo soy muy simplista para esto, pero creo que un país como una empresa o incluso una economía familiar necesita de cierto equilibrio en tu capacidad de ingresar y de gastar y de endeudarte por ende, ¿no? Y no recuerdo a ningún político hablar de revisar sistemáticamente cómo gastamos el dinero en el Estado. O sea, creo que
sistemáticamente lo que se habla es de cómo vamos a gastar, pero no de cómo vamos a revisar. Con lo cual, esto solo puede ir a mayor ineficiencia constantemente, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la tensión, ¿no? Intentando profundizar un poco, y casi te devuelvo a ti la pregunta, Samuel, en el tema de justicia, ¿cómo intentamos fijar ese debate, ¿no? ¿Cómo intentamos? Sé que es súper difícil, pero ¿cómo intentamos fijar qué estado del bienestar o hasta dónde se justifica ese grado de recaudación o de confiscación, según lo miremos? Claro, es que yo por eso te decía que no sé si medir esto con el rasero de la Mm, justicia es el criterio apropiado, ¿no? En el mm, sentido de... Porque además, aparte de la cantidad, a la gente hay diferentes conceptos por los cuales no les siente igual de bien pagar impuestos que no, ¿no? mm, Creo que también, por ejemplo, se argumenta frecuentemente el tema de no se puede imponer dos veces el mismo, no sé cómo se dice técnicamente, La ¿no? doble No se puede imposición. La doble imposición, ¿no? imposición. Cuando Sobre todo en realmente, ¿no? herencias. Mi Claro. impresión es que está todo doble y triplemente impuesto, ¿no? En el sentido de que yo las rentas de mi trabajo pago el IRPF, luego con ese dinero compro cualquier cosa, pago el IVA, eso lo invierto y luego pago rentas de la capital. O sea, ese mismo dinero me lo tasan no sé cuántas veces, ¿no? Con lo cual, de nuevo, no sé si es la forma correcta de abordarlo. Al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Creo que es un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué doy y qué espero a cambio? Y sobre todo es esa gran visión, ¿no? De qué queremos ser todos juntos, ¿no? Entre comillas, estoy seguro que no todo el mundo va a querer que al mismo nivel de servicios públicos, ¿no? O puede haber unos mínimos con los que la gente se sienta más o menos cómoda, pero luego a partir de ahí, ¿no? Pues va a haber muchos gustos diferentes, ¿no? Entonces, en el sentido de, en la medida en la que todos tuviéramos un proyecto común, ilusionante, etc., ¿no? Pues estaríamos más dispuestos a contribuir en él, pero en la medida que yo creo que eso es una de las grandes asignaturas pendientes de España, ¿no? Pues es más complicado, Eso ¿no? del proyecto ilusionante es muy orteguiano. Yo igual, como es verdad que mi especialidad era el contencioso tributario, tengo una visión de todo esto un poco más desde dentro, ¿no? Y yo creo que más que medirlo desde... A ver, tal y como estamos hoy, creo que lo justo, valga la redundancia, sería medir cómo actúa nuestro Ministerio de Hacienda desde un punto de vista de justicia. Y ahora explico por qué. Yo creo que en parte la irritación del Chocas, que es la irritación de muchos, y no hace falta ganar el mismo dinero que él para estar igual de irritado, ya no viene tanto por el hecho de que le suban el tipo marginal, sino por dos cosas. Uno, el trato directo que tiene Hacienda con los contribuyentes, que si no lo habéis pasado, hay que pasarlo. Es premafioso. Exacto. Y dos, el abuso de las funciones ejecutivas que tiene la Administración de Hacienda, que por cierto es la única administración de todo el Estado que tiene una serie de prerrogativas que son incluso más potentes a nivel de violencia económica que cualquier otra administración. O sea, Hacienda a día de hoy tiene la capacidad de pasarse por el arco del triunfo la presunción de inocencia si Eso te iba a decir que es considera menos que... garantista, ¿no? Es mucho menos garantista Correcto, que muchos otros exacto. procedimientos O públicos. sea, claro, lo que ha pasado es que, y esto sí que es una cosa que creo que además España es el país que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la Comisión Europea, o sea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar el principio de lo que se llama la confianza legítima, que es que un ciudadano tiene que poder fiarse de que el Ministerio de Hacienda está haciendo lo mejor por los intereses generales y no por los suyos propios. O sea, es el país que más procedimientos tiene abiertos. Porque básicamente lo que ha pasado con todos los gobiernos que hemos tenido, y ya da igual el color, es que se ha ido modificando cada año determinadas leyes tributarias para ir quitando garantías a los contribuyentes y dando poderes a la administración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú a día de hoy, por ejemplo, si Hacienda considera que eres responsable de la comisión de una infracción en nombre de una empresa que tuviste, tiene la capacidad, y esto es bestial, tiene la capacidad de directamente embargarte esa cantidad antes de que un tribunal haya decidido si tú eres responsable o no lo eres, ¿vale? Eso se hizo modificando un artículo pequeñito de una ley a calzón quitado, básicamente sin dar margen de reacción,
pero claro, ahora ya está en una ley y se aplica como Terminator. De hecho, se aplica incluso en supuestos que no encajan, pero claro, que al final te lo llevan hasta el Supremo y te tiras 10 años peleando. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué pensamos de que una administración pública mantenga impuestos o mantenga regímenes sancionadores que sabe que son ilegales? Porque en el caso, por ejemplo, del 720, la comisión la avisó hace 6 o 7 años, le dijo, lo que estás haciendo no tiene pinta de ser muy legal. ¿Qué pensamos de una administración que lo mantiene, que lo sigue aplicando y hasta que no le dan la colleja, no para? Entonces, yo creo que por un lado está el hecho de que las formas de administración tributaria son totalmente salvajes, pero totalmente salvajes. Y luego, por supuesto, está, para mí, el sistema de incentivos totalmente perverso que tiene la administración pública. Es decir, tú antes decías, Jaime, como una empresa o como una economía familiar. No, porque, ojo al dato, o sea, Hacienda es un negocio, voy a llamarlo negocio, ¿vale? Donde sus clientes somos todos por obligación. O sea, ellos no tienen que vendernos nada, ni convencernos de nada, ¿vale? Si no pagamos, no pasa nada, nos embargan sin problemas. Tercero, tampoco tenemos margen a ver de qué manera están gestionando lo que recaudan. O sea, ellos no tienen que presentar cuentas a nadie. Entonces, al final tú tienes un sistema en el que yo decido cuánto cobro, cómo lo cobro, de quién lo cobro, y el día que me echen, me voy y hasta luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estábamos comentando? Que al final tenemos igual 20 años en los que lo único que ha pasado es que se ha ido apretando más las tuercas, nunca se ha revisado nada y tenemos un sistema totalmente insostenible por parte del ciudadano que está diciendo, pero vamos a ver, estáis locos ya, o sea, ¿qué queréis? Veo a Javi que se va a lanzar ya. Solo añadir sí, que voy con el a intentar no ganarme una inspección en los próximos meses, pero es que eso iba a decir. a todo lo que dice Chris, que es absolutamente cierto, añádele la idea de que te confiscan y luego peléalo. Si tú tienes una administración como la que tenemos, absolutamente necesitada de dinero, lo único que tiene que hacer es embargar a una serie de personas y esas personas ya, si quieren que lo peleen, porque si tú no peleas, automáticamente se considera el tema como desistido, ¿vale? Yo he tenido Hacienda 4 años en juzgados para que me devolvieran una confiscación que me hicieron por la Jeró, porque les salió de allí mismo. Y luego te pagan con los intereses de demora y toda la historia. Pero tú has estado aguantando 4 años a pulmón, el dinero en el punto P lo has tenido que poner up front y aguántate ahí los machos. O sea, es una cosa delirante. Yo, solo por puntualizar el tema de los incentivos, porque para mí hay otro tema que es fundamental ahí en los incentivos, que yo cuando hablaba de que es parecido a una economía familiar o a una empresa, lo veía desde el punto de vista de la gestión, en el sentido de que tienes que equilibrar ingresos con gastos, pero efectivamente, con la perversión de que encima el incentivo al gasto es muy alto, porque el tipo Claro. que decide el gasto lo que hace es comprometer gasto ahora que le redunda Claro. en votos. Comprar votos, vamos, básicamente. Efectivamente, Así dicho es. de otra manera. No sé si queréis añadir algo más sobre alguno de estos temas o seguimos avanzando un poco en la línea de... pues Es que seguimos. está poco debate este, yo creo que estamos muy de acuerdo. Venga, a ver si tenemos más debate en el siguiente punto. Fíjate que lo que no estamos hablando, y yo creo que ninguno de nosotros ha dicho que no quiere pagar impuestos, No, claro. que se sube nada a que la ver. parra, que anarcocapitalismo, que muerte al Estado. Que... No. Es sencillamente, amigo, usted es muy aficionado a meterme mano en el bolsillo, no rinde cuentas absolutamente de nada, no estoy particularmente contento con su gestión, que quiere que encima que vaya y le baile el kumbaya cada vez que usted dice que me va a meter más la mano en el bolsillo. ¿Qué mundo vive usted? Es que hablamos luego de que ahora mismo los estados están en descrédito, los sistemas políticos están en descrédito, de que la gente está cada vez más pensando en subirse al monte, montarse sus comunidades y que le den por el culo al Estado y al dinero y a toda la vida y por haber. Amigo, sea usted un poco ejemplar y a lo mejor, no sé, incita un poco a que la gente se quede y a que no se monte sus movidas. No sé, muy loco me parece la idea. Tal cual. De hecho, a mí hay algo, mira, que no lo pensaba comentar, pero se me ha venido a la cabeza, que me molesta especialmente de la política fiscal, que en el fondo es solo una chorradita, una medida bastante reciente. Pero es que yo no conozco a nadie que esté informado en mi generación que crea que va a tener una pensión pública similar a las que hay ahora. Y sin embargo, cada vez incentivamos menos las aportaciones a sistemas de pensiones privados, ¿no? Y yo entiendo que el argumento que ha habido detrás, que ha sido, no, es que tal y como estaban incentivadas hasta ahora, beneficiaban a los que más ganaban.
Muy bien, pero la solución no es cargarte los incentivos, será solucionarlos, no cargártelos. Porque yo el mensaje que recibo es, si te los cargas del todo, lo que entiendo es que lo que quieres para pagar las pensiones de hoy es recaudarlo lo más posible y ya veremos qué pasa mañana. Claro. Y yo que me busque la vida. Pero bueno, yo creo que aquí llegamos al siguiente punto que habíamos mencionado en el chat, que es que porque hay esta presión al gasto, ¿no? Y yo creo que hace unos cuantos años se hablaba mucho de la renta básica universal, y sobre todo en el contexto de un futuro en el que las máquinas nos iban a reemplazar a todos, nos íbamos a quedar sin trabajo y se iban a necesitar como un salario mínimo para vivir, ¿no? Y la realidad es que yo si lo miro, creo que de alguna manera la renta básica universal ya está aquí. Cuando fueron las elecciones de Portugal circulaba una estadística que era alucinante, que era de que en Portugal más del 60% de la población adulta recibía algún tipo de subsidio público. Os compartí por chat, que la pondremos también en el vídeo, una imagen de cómo en España el sistema en el fondo lo sostiene básicamente el 32% de la población, que son trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Javi, empezando por ti, si la economía es un sistema complejo, que yo creo que lo es, ¿qué efecto puede tener una renta básica universal o cómo la encajamos en un sistema complejo? Porque yo creo que te cambia el funcionamiento del sistema. Voy a usar unas legendarias palabras del filósofo Agatocles. No tenemos ni puta idea. Y te digo por qué. Hay 50 experimentos ya de renta básica universal en 50 sitios, en 50 países, en 50 esto. Todos son pequeños, en zonas muy controladas, no se puede sacar ningún tipo de conclusión. Nadie tiene ni idea de cómo funcionaría en términos de una implementación a gran nivel. O sea, no hay no se puede inferir de pequeñas experiencias en pequeños entornos muy controlados comportamientos masivos alrededor. Entonces, ¿qué es lo que es? Ahora mismo la renta básica universal es pura y dura herramienta de discusión ideológica. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de razón. O sea, uno se saca de los cojones que van a desaparecer los incentivos para querer trabajar si repartes y los otros se sacan de los huevos que todo el mundo va a ser feliz, va a agarrar las manos del kumbaya y los países van a llegar a un nivel de prosperidad inaudito porque se les van a quitar los problemas. La verdad es que nadie tiene ni puta idea de qué es lo que podría ocurrir a gran escala. Entonces, como siempre, Gauss es el que manda, de verdad. Habrá gente a la que le vendrá fenomenal porque es gente que le retirarás una serie de problemas y habrá gente que directamente la desincentivarás para entrar en el mercado de trabajo. Entonces, a mí esa ecuación de que las máquinas van a hacer todos los trabajos y nos van a retirar de nosotros me parece ciencia ficción de la barata. Lo que nos van a retirar, y ya estamos cada vez más retirados, es de los trabajos donde se aporta poco valor y donde hay, digamos, de alguna manera una labor mecánica y automática. Pero la inteligencia artificial está a 17.000 años luz de poder emular un pensamiento vagamente humano, y te lo dice alguien que está en el Council de Inteligencia Artificial de la UNIR, o sea, no es que sea ludita de natural, y lo que ocurre es que lo que tenemos que estimular es trabajo de pensar, no tener a la gente trabajando en gilipolleces, pero es que la gente tampoco quiere pensar, ni se quiere formar. O sea, cuando digo la gente estoy hablando de una generalización y ya sabéis que las generalizaciones me revientan. Digo que de manera masiva no estamos por la labor de decir fenomenal, vamos a dejarle todo el trabajo mecánico a las máquinas y vamos a dedicarnos a los trabajos humanos. Lo que queremos es una cosa muy rara, que es que siga habiendo trabajos con bajísimo nivel de entrada donde las máquinas prestan un servicio completamente diferencial con respecto a nosotros, que es como en Brasil cuando mantenían a la gente esta que te abría las puertas de los ascensores en los hoteles, ¿no? Porque básicamente querían, o sea, entonces el asunto es, no tenemos ni idea de cómo afectaría semejante cosa aplicado a gran escala, ni siquiera en un país. Porque ahora dice, es que Gales ahora va a entrar y tal, un tema muy reducido, 2.000 personas con 7.000 condicionantes para sacar las conclusiones que normalmente suele beneficiar al partido que ha hecho el experimento en cuestión. Cuando alguien dice que vamos a implantar la jornada de 4 horas, no tiene ni puta idea de cuáles son realmente las implicaciones reales de la implicación de este tipo de cosas. Lo dice única y exclusivamente por pura quincallería ideológica. Entonces, no hay ahora mismo, con todas las pruebas que tenemos, ninguna manera de inferir cuál sería el resultado de aplicarlo a gran escala. Yo no sé si lo conocéis, Samuel o Chris, alguno de los dos. A mí me quiere sonar que hay un proyecto de cripto, me parece que en Argentina, que para intentar estructurar una RBU, Ubi. no sé si... Ubi, ¿no? se llama. No sé cómo funciona. ¿Tú tienes algo de detalle de cómo funciona? A ver, o sea, básicamente es como, o sea, es una renta básica universal con cripto, ¿no? O sea, simplemente es como un supply ilimitado que se va entregando a gente que como que puede reclamarlo.
No es que esté funcionando como digamos extremadamente bien, pero porque yo creo que, no, que carece quizás de los ingredientes que sí tiene igual un Estado, y en este caso creo que el Estado es como, como ente que lo crea y lo promociona, es mucho mejor que lo haga, por ejemplo, un tío, porque en este caso Ubi lo ha montado un tío, desde su casa. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Que lógicamente el valor de esa cripto que se va regalando como renta básica universal, pues tiende a cero, porque no hay un Estado detrás que, o sea, no tiene mucho sentido, simplemente es un contrato que va emitiendo tokens, ¿no? Creo que lo que hay detrás, y no lo quiero decir, pero lo voy a decir, creo que lo que hay detrás no es tanto una motivación humanista como una motivación egoísta, y eso también influye. O sea, creo que no hay, que el objetivo del proyecto no era tanto solidario como egocéntrico. ¡Qué Entonces, sorpresa! entonces eso pues influye. Pero no sé, no ha tenido mucha relevancia. No es un proyecto que haya tenido mucha relevancia. No sé si ibas a decir, Sí, algo no, me yo parece. iba a comentar un poco estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javi, ¿no? De que no se puede saber, ¿no? Sin embargo, yo sí que apunto a varias cosas, ¿no? Si como tú decías, Jaime, pues ya de facto hay una renta básica universal, ¿no? Por así decirlo, lo que deberíamos intentar es minimizar el coste burocrático de administrar esa renta, ¿no? Por así decirlo. Es decir, si tú a un sin techo, el coste de un sin techo para el Estado es brutal, ¿no? En enforcement de la ley, en refugios, no sé qué. Y luego encima el pobre hombre no tiene ningún euro en su bolsillo, ¿no? Porque seguramente que tiene a su disposición subvenciones que no va a ser capaz de pedir nunca, y si las pidiera habría una legión de funcionarios ahí rellenando papeles, ¿no? Que cuesta una pasta, ¿no? Entonces a mí cualquier solución que sea poner directamente el dinero en el bolsillo de la gente, sin ningún intermediario, sin ninguna condición, sin ningún nada, creo que es dinero mejor. O sea, para un gasto del Estado igual de 1.000 euros, ¿no? Si esos 1.000 euros se los puedo poner directamente en el bolsillo al sin techo, prefiero eso a pagar no sé cuánto en burocracia y que solamente le lleguen a él 200 y le llegan, ¿no? Entonces, eso, si lo aplicas a gran escala, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es, oye, cálzate toda la burocracia, ¿no? Si de facto vas a estar repartiendo dinero entre todo el mundo, eso por un lado, ¿no? Y luego, Pero claro, yo es que en el fondo, y disculpa Samuel, el tema ahí es que tú estás creando puestos de trabajo creando ese tipo de mecanismos. Entonces, el asunto es que, si habéis no sé si lo que habéis visto lo que ha crecido el empleo público, pero es de flipar. Por eso, darles el dinero a ellos también directamente, ¿no? Entonces, eso entronca con la segunda parte de mi argumento, ¿no? Y claro, yo soy un optimista por naturaleza, ¿no? Por a lo que me dedico, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay un potencial humano tremendamente mal empleado, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque a pesar de que obviamente la educación es universal y gratuita en España, si tu familia va muy justita de pasta, que tú estudies es la última prioridad tanto tuya como de tus padres, ¿no? Con lo cual esa gente no acaba aprovechando la educación, con lo cual ya su carrera, su capacidad de generar ingresos se ve truncada, ¿no? Y luego lo que decíais, no me acuerdo quién ha sido, ¿no? Los bullshit jobs, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay haciendo trabajos de mierda, de mover papeles de un lado para otro que no aportan ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, yo quiero pensar, claro, y aquí depende de la concepción que tú tengas de la naturaleza humana, ¿no? Si tú piensas que la gente se va a conformar con tener 600 euros en la cuenta a final de mes y estar todo el día tocándose el higo, bien. Yo creo que la gente va a intentar prosperar, ¿no? Y teniendo ese colchón de base, es probable que la gente se dedique a hacer cosas, a perseguir más, no sé, a descubrir un poco en qué son buenos, ¿no? Y dónde está esa intersección entre lo que ellos son buenos y lo que el mundo necesita, ¿no? Porque yo sí que pienso que es un poco, o bueno, hay al menos dos fuerzas contradictorias, ¿no? Por un lado, todo el mundo tiene el mínimo esfuerzo, pero por otro lado, todo el mundo quiere hacer progresar a su familia, ¿no? Entonces, yo sí que creo, o lo que pasa que no sé cómo podemos hacer esos experimentos a más escala, ¿no? De si realmente, si descubrir al próximo Vitalik en las 50, en las, ¿cómo se llama? 5.000 viviendas de Las Sevilla, ¿no? 3.000. En las 3.000, no sé qué efecto neto tiene eso en el PIB, a pesar de que haya un número enorme de gente que realmente no produce absolutamente nada, ¿no? Entonces, por un lado yo lo que quiero es eficiencia, o sea, si ya estamos pagando salarios que no valen para nada, pues que pagárselos a la gente porque esté en su casa y realmente intenten encontrar aquello en lo que son buenos, más aún lo que decíamos, ¿no? De educación, sin techo, todo ese tipo de cosas.
Y luego no sé si hay potencial humano muy, muy, muy mal aprovechado, ¿no? En cierta medida. Dale, Vale. Chris. Dale. Es súper corto. Es que yo en este tema, la verdad, me falta muchísimo por leer y muchísimo que escuchar, pero solo tengo clara una cosa, y es que en lo que decía Samuel de las dos fuerzas, ¿no? De la ley del mínimo esfuerzo o la gente que quiere progresar. Mi opinión y mi sentimiento es que siempre que la renta básica universal consiga ayudar a una sola persona que quiera prosperar, ya va a compensar. O sea, no se puede solucionar ese problema de no quiero que haya ningún vago aprovechándose de estas ayudas y equilibrar eso con gente que sí que las quiere aprovechar. Es que siempre se te van a colar. Es como el que en una clase de 50 siempre hay un porcentaje que no quiere aprovechar la clase y un porcentaje que sí. Pero tienes que asumir, ¿no? O sea, tienes que asumir el coste, ese daño colateral de que se te vayan a colar gente que se vaya a aprovechar de eso. Pero da igual, o sea, con que ayudes a una sola persona, Yo para que mí, estoy de acuerdo, esto es ¿no? opinión personal. Pero tienes que ver el neto, ¿no? Del asunto, ¿no? Si esa persona a la que ayudas es capaz de generar riqueza que compense a todas las demás que están, entre comillas, ¿no? Enganchadas ahí al sistema Ya, pero ¿y si no? parasitariamente, entonces no Esa es la puedes lógica del hacerlo. venture capital, por ejemplo. Si no, no podrías hacerlo, ¿no? Porque al final generarías, o sea, al final el sistema se va al garete. Si esas Pero igual matemáticas no puedes salen, tener una partida presupuestaria que sepas que vas a palmar. Ya lo estamos palmando en otras cosas. sí, pero a escala grande, ¿no? Es tan grande la tarta, ¿no? Que no te salen las cuentas. Entiendo. Bueno, al final lo que estamos diciendo es compensar el problema del polizón, ¿no? Si lo que haces al dividir la renta básica universal, el resultado neto final es superior a lo que tenías antes, es positivo. Si no, es negativo. Y luego también, mini apunto, ya me callo, también, de nuevo, ¿no? También hay un tema moral. Aquí no hay mucha gente que no soporta el hecho de que el Estado esté pagando una renta a gente porque no haga nada. O sea, hay gente para la cual ese concepto es moralmente inaceptable, ¿no? Entonces, es un problema, entre comillas, eso. Claro, Bueno, y ahí, me parece una posición lícita y razonable, ¿no? También. y ahí Muy va. protestante. Claro, y ahí iba yo, de hecho, porque si partimos de un punto de vista en el que no sé si es suficiente o no, pero ya hay una base de renta básica universal que ya se está distribuyendo de una forma más o menos explícita. En realidad, quizá nos hace más falta un cambio de mentalidad que un cambio de sistema muy profundo, ¿no? Y el cambio de mentalidad tiene que ver con lo que tú decías, porque en el fondo, siguiendo con tu argumento, Samuel, lo que estamos diciendo es vamos a darle dinero a la gente para que tengan ese famoso fuck you money de poder replantearse su vida varias veces hasta encontrar lo que funciona y de no estar dependientes de un trabajo que les paga mal o peor aún, de no tener esa frustración que todos hemos oído, y es un tema que no sé si nos va a dar para debatir hoy, pero seguro que algún día lo debatimos, es que yo quiero trabajar de lo mío. Ya, pero quieres trabajar de lo tuyo porque te has tirado X años estudiando algo que a lo mejor no tiene empleabilidad, pero si no dependieras de encontrar ese trabajo, a lo mejor puedes seguir profundizando en lo tuyo o explorando otras opciones. Claro, pero el problema fundamental, conectando con lo que decía Samuel, es que yo lo que siempre digo, que Gauss es supremo. El asunto es que habría gente que lo aprovecharía muchísimo, habría gente que lo desperdiciaría por completo, y el asunto fundamental es que habría que diseñar unos incentivos para premiar a la gente que reacciona de manera positiva a la renta básica universal y castigar a la otra gente, de verdad, que es que el conductismo funciona, ¿eh? Entonces, el asunto fundamental es que no somos capaces de diseñar una serie de incentivos. Siempre tiene que ser un tema flat para todo el mundo. Y es que todo el mundo no es igual. Ese Pero es cuanto un más tema muy simple, políticamente Javi, incorrecto, pero... cuanto más simple, más barato de administrar es el sistema, que creo que es una de las premisas fundamentales, porque si no, como siempre, necesitas una legión ahí de funcionarios evaluando y justificando y no sé qué, y eso es lo que no quieres, ¿no? Y luego, por último, y porque esto es very dear to my heart, ¿no? Aquí te voy a contradecir, ¿no? Aquí no es Gauss, aquí lo que impera es la power law, ¿no? Entonces, por eso que te digo, por encontrar al siguiente... derecha, ¿no? Claro, aquí encontrar al siguiente Steve Jobs, Amancio Ortega, llámalo como quieras, ¿no? Es lo que te cambia la balanza, ¿no? Pero realmente, solo una cosa, una pregunta. ¿Realmente hace falta, o sea, nunca me lo había planteado, Samuel, ¿realmente la renta universal la estamos dando como para encontrar al próximo Steve Jobs? ¿O es un tema de que el Estado necesita o debe proporcionar como ese papel más social de... Porque es que igual no lo encuentras, es que igual simplemente lo que estás ayudando es que una familia lleve a un niño a un colegio y no sea el próximo Steve Jobs. Puede acabar trabajando, no sé,
en correos de funcionario, lo que sea. O sea, no sé si realmente la justificación es encontrar a alguien que compense todo el gasto que hemos hecho o quizás todo el gasto mal gastado por la gente que no tiene el incentivo correcto. No lo sé. Yo creo que la renta básica está planteada más como casi un tema de no sé si a fondo perdido o de difícil recuperación. Yo no lo creo, ¿no? Y de hecho es curioso que la renta básica, ¿no? Milton Friedman, o sea, el tío más a la derecha de la derecha, ¿no? Es uno de los firmes. O sea, que no es un tema, o curiosamente es un tema que a lo mejor une no sé, al área más libertaria y a la Yo he parte más... dicho que las discusiones sobre el tema se utilizan utilizando trampantojos ideológicos, pero no que el tema de la renta básica universal sea propiedad de unos o de otros. O sea, quiero decir que las discusiones que se tienen sobre el tema son completamente ideológicas y falta de contenido. Pero yo creo que hay varias aproximaciones netamente capitalistas a la renta básica universal. Claro, o sea, me pongo un ejemplo, ¿no? Tienes una megacorporación con miles de empleados que no hacen ni el huevo. Los echas a todos porque tiene una renta básica universal. Esa empresa empieza a generar muchísimos más beneficios. Con esos beneficios y el impuesto sobre esos beneficios, a lo mejor puedes sostener la renta básica universal de los tíos que has echado, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor esos tíos, te digo, en vez de estar moviendo papeles de un lado para otro, pues resulta que descubres, no sé... Es que, perdón, que te he No, interrumpido. Iba a decir que es que además creo que lo que estáis comentando tanto Chris como tú no son mutuamente excluyentes. Es decir, creo que la renta básica universal incluso puede provenir de un deseo, y voy a decir la palabra que más hemos criticado últimamente, moral, de un deseo moral como sociedad en el que nos damos un contrato entre todos, en el que volviendo a ese estado del bienestar que decíamos antes, es por debajo de este nivel no va a bajar nadie. Y eso a la vez maximiza las probabilidades de que si hay un Steve Jobs perdido en las 3.000 viviendas pueda llegar al final, ¿no? Entonces yo creo que de hecho son dos temas bastante complementarios. Oye, si queréis, por pasar al último tercio de temas que habíamos dicho, hay uno que es de bastante actualidad y que para mí está relacionado tangencialmente con todo esto, pero que no me resisto a tocar. Y por poner contexto para quien no lo conozca, en Canadá en las últimas semanas ha habido una caravana de camioneros, que es la Caravana de la Libertad, que protestaban contra las medidas impuestas por el COVID. Principalmente, si yo no me he enterado mal, por la forma de obligar a la vacunación o de restringir la vida a los no vacunados. En su protesta, entre otras cosas, lo que han hecho ha sido bloquear una serie de puentes, algunos de ellos de un valor económico fundamental porque conectaban a Estados Unidos con Canadá, y sobre todo han colapsado, creo que es Ontario, la ciudad de Ontario, creo que Ottawa. Ottawa, en el estado de Ontario, que la han colapsado completamente, ¿no? Sin entrar en si tienen razón o no, porque yo creo que eso lo hablamos durante el capítulo de Djokovic, para mí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Quizá la que más es como un gobierno teóricamente progresista como el de Trudeau, de repente ha invocado una situación de emergencia y se ha arrogado unos poderes con los que va mucho más allá o sea, pisotea muchas de las libertades que nos hemos dado en todas las sociedades avanzadas, ¿no? Y más concretamente, y por entrar ya en el tema específico, entre esos poderes especiales está bloqueando cuentas bancarias no solo de los protestantes, sino de gente que les ha donado pasta. Y si relacionamos eso con la voracidad recaudatoria del Estado y con la presencia de cripto, creo que es súper interesante. No sé si lo habéis seguido y no sé qué opinión tenéis cada uno aquí. Y aquí sí que lanzaros porque no sé a quién darle paso, o sea que lanzaros el que queráis. Venga, siempre tiene que ir el abuelo a dar ejemplo. Paso te tenemos, Javi. Exactamente. A ver, yo siempre digo aquello que del agua tibia líbreme Dios, que de la brava me libro yo. Aquí, como en Nueva Zelanda, como en toda esta gente que viene con florecillas y pajarillos, son muy aficionados a sacar el Napoleón que llevan dentro, el Napoleón de 1984, no Bonaparte, que también era tibio, en cuanto el tema les tosen un poquito. Y esto se engloba dentro de un asunto que lo hemos hablado de manera indirecta a lo largo de todo el programa, que es que se está perdiendo la ejemplaridad del Estado. Y cuando el Estado deja de ser ejemplar y empieza a ejercer de una manera determinada, venía aquello de Jefferson de que el árbol de la libertad hay que regarlo de vez en cuando con la sangre de los tiranos. Si tú estás ejerciendo tu labor de Estado, tienes que ser un hombre de Estado. Como hombre de Estado tienes que ser ejemplar.
Y en el momento que no eres ejemplar, la gente se empieza a mosquear porque se empieza a dejar de creer al asunto y es cuando empieza a plantearse montarse ciudades cerradas con seguridad privada en lo alto de las montañas, protegidas por Bitcoin y todas estas movidas que llevamos oyendo de los más hardcoreanos que se intentan desconectar del sistema. Entonces, a mí el tema en general de Ottawa y de los camioneros me parece una manifestación más de que cada vez tenemos menos hombres de Estado y cada vez tenemos gente más, no sé cómo decirlo, más flácida, tomando decisiones sobre un montón de cosas súper graves, movidas muchas veces por ventoleras y que no son capaces de evaluar las consecuencias reales de sus actos. Y cuando a la gente se le van hinchando las pelotas, mucho ojo que volvemos a lo mismo, ese concepto de justicia que hablaba Samuel. Cuando la gente empieza a pensar que sus gobernantes no son justos, empezamos a tener problemas de verdad, ¿eh? Me inquieta mucho más eso que, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, que es un tema más de geoestrategia clásica, pero que un gobernante pretendidamente amigo de los niños y que reparte globos salchicha en las fiestas de infantiles y cosas por el estilo, sean tan aficionados a sacar el puño en cuanto les llevan la contraria en cualquier historia y que la gente empiece cada vez a estar más mosqueada con la labor del gobernante y con la sospecha del Estado y no se siente orgulloso en esa búsqueda de ese futuro ilusionante que hablaba Ortega, sino que piensa que es alguien que le está tocando los cojones, empezamos a entrar en territorios mucho más complicados, ¿eh? Y empiezan a aparecer al Mesías dentro de poco y empezaremos a joderla de verdad. A mí eso sí me preocupa, de verdad. Más que el tema concreto de Canadá, que me parece un síntoma más de una degradación sistemática que estamos teniendo de los hombres de Estado. Yo es que creo que Trudeau ha pasado de ser el príncipe de Blancanieves a una versión del Joker de Batman en cuestión de 15 días. Y además lo digo yo que honestamente yo le compré la peli, ¿eh? O sea, yo he sido de las que desde el principio, o sea, cuando salió elegido y tal, me parecía un progre y me gustaba. O sea, yo decía, hostia, mira, este presidente. Pero yo estoy con Javi y a mí me ha molado mucho seguir lo que está pasando en Ottawa por una cosa muy sencilla, ¿no? Que es, espera, que tenemos aquí Teníamos problemillas técnicos, pero tú sigue, no te preocupes. Vale. No te preocupes. Esa hacienda que está retaleando y no sabe a quién dirá todo. Claro, Ya han empezado. Están llamando a la puerta ya. Exactamente. Que a mí lo de Canadá me ha molado muchísimo seguirlo porque lo primero que pasó fue que alguien organizó una campaña de GoFundMe para proveer de gasolina y comida a esta gente, ¿no? Vale. Claro, eso se hacía en una plataforma tipo de crowdfunding con fiat de toda la vida. ¿Qué pasó? Que efectivamente GoFundMe, a raíz de una instrucción directa del gobierno, bloqueó esas donaciones y además las incautó. Que eso ya es la primera señal de ojo que está pasando para que nos pueda parecer normal o a un gobierno le pueda parecer normal incautar una serie de donaciones que además no estaban incumpliendo la ley en ese momento, las donaciones, no estaban incumpliendo ninguna ley. Pero es que luego esta gente se lo lleva a direcciones de Bitcoin. Dicen, bueno, pues si nos han cerrado GoFundMe, vámonos a Bitcoin. Y vuelve a pasar lo mismo. O sea, el gobierno pretende que determinadas direcciones sean bloqueadas, que lógicamente no se pudo, ¿no? Entonces ya te das cuenta de lo que decía Javi, de esta tiranía 4.0, que es un poco lo que yo llevo pensando mucho tiempo de la utilidad de Bitcoin, que es, que siempre lo he dicho además, que para mí es como esa desobediencia civil contra el poder mal usado del Estado. O sea, al final Bitcoin es la manera de refugiarte cuando te pasa algo como lo que está pasando en Ottawa, cuando tienes a un presidente que ha decidido que la manera de señalarte ya no es pintarte una letra escarlata, sino es incautarte todo el dinero que tengas, ¿no? Porque es como, para mí, honestamente, es el sistema financiero y la no privacidad financiera es la esclavitud del siglo XXI y es por donde nos tienen a todos cogidos de los cojones. Entonces creo que Bitcoin ahí, y es el ejemplo perfecto, o sea, además es que los mensajes son súper amenazantes. Si colaboras, si participas, si ayudas, iremos a por ti, te identificaremos, te bloquearemos las cuentas. Yo creo que ahí realmente hemos visto por primera vez la utilidad que puede tener ese mundo paralelo de Bitcoin de yo ante esta situación, ante esta tiranía,
mi desobediencia civil o mi forma de manifestar mi desobediencia es metiéndome en ese sistema en el que ese tirano ya no puede hacer nada contra mí, ¿no? Al margen de si están mejor o peor hecho o de si tienen más o menos razón, ya no entro. Pero me parece un caso espectacular de cómo de cómo se combina lo cripto con la realidad en una forma de revolución que yo hace poco hice una entrevista para un documental que va a salir en breves que se llama Revolución Bitcoin y me preguntaban cuál era el papel de Bitcoin para mí en los próximos años. Y dije una cosa que además me la saqué de la manga, que podía haber sido totalmente loquísimo, y yo dije que me daba la sensación de que estábamos aproximándonos a una especie de revolución francesa sin violencia. Es decir, a una especie de revolución social Sin violencia más financiera. Eso, física, más violencia financiera. Y creo que sí, creo que al final lo que estamos viendo a raíz del COVID y toda la crispación y todas las ganas de manifestarse de la gente y la forma de reaccionar de los gobiernos es que estamos yendo hacia eso. Y creo que en parte porque los gobiernos están muy mal acostumbrados a que los ciudadanos no protestemos. Igual hace mucho de la última revolución social así mundial que hubo y creo que los gobiernos están como un poco acostumbrados a que sean 4 gatos, a que no sé qué, pero nada así como hardcore como lo que puede terminar siendo en Ottawa. Entonces, no sé, yo ojalá no, pero me da la sensación de que sí, vamos hacia eso. No mucho que aportar a lo que ha hecho Chris, ¿no? En el sentido de no sé si enésima, pero al menos un recordatorio más, ¿no? De que nuestro dinero realmente no es nuestro dinero, ¿no? Mientras que esté en un sistema que está controlado por los gobiernos, ¿no? Y con eso no quiero decir que la alternativa sea perfecta ni nada, ¿no? Pero vamos, es lo mismo que el corralito argentino, etcétera, etcétera, ¿no? De repente tú crees que tienes ahí un dinerín con el cual comprar comida para tu familia y de repente dicen, no, majete, este dinero ya no es tuyo, no puedes acceder a él. Brutal, ¿no? Y de hecho, Chris, creo que luego intentaron algo con los exchanges de cripto, ¿no? Y el CEO de Kraken dijo que les iba a tocar pasar por el aro, ¿no? Si les decían que congelaran las cuentas de los señalados, de los apestados, que también iban a impedirles, ¿no? Que cambiaran los fiat por cripto o viceversa. Y además añadió un mensaje que yo lo retuiteé porque me pareció bestial y es que él dijo que él desde Kraken eso era lo que tenía que hacer y luego dio la opción. Digo, y si no queréis que os lo puedan quitar, tirar de esto y esto, ¿sabes? Entonces, peer-to-peer, claro. Básicamente salte del sistema. El recordatorio, ¿no? De not your keys, not your coins, money. ¿No? Pero cosa que yo tampoco hago muy bien. Yo tampoco, no nos vamos a engañar. ¿Cómo se nota que es un tema que nos cabrea todo esto de la fiscalidad y demás? Porque creo que hemos estado súper serios. Así que antes de terminar, yo creo que conviene que hagamos nuestras recomendaciones habituales. Pero a mí me gustaría puntualizar una cosa. Perdón. Dale, Javi. La fiscalidad no nos cabrea. La fiscalidad estúpida, sí. Sí, total. Bien puntualizado, pero además no puedo estar más de acuerdo. Solo un par de cosas para terminar. Por un lado, dar las gracias a quienes nos escribís, aunque no solamos responder correos específicos, sí intentamos recoger los comentarios en los temas que tratamos y de una u otra forma responder a las preguntas que llegan. De hecho, los leemos todos nosotros, todos los mensajes, o sea que leídos están de verdad. Y esto me lleva al tema de las recomendaciones, que yo me he empeñado en que demos recomendaciones cada semana. No sé si tenéis recomendaciones algunos de vosotros para daros tiempo, porque como nunca os habéis oído, os lo recuerdo, voy a ir yo primero. Pero aprovecho también para pediros una una pregunta que nos hacía un oyente sobre algún recurso o curso o libros para introducirse en blockchain. Por si a Chris le da vergüenza, yo voy a empezar sugiriendo un libro en el que ella escribe un capítulo, pero que no recuerdo el título del libro, o sea que Chris me vas a tener que ayudar, porque lo tengo en casa y no me acuerdo del título, no me acuerdo cómo se llama. La revolución industrial de Internet. Eso, se llama Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y más allá de eso, yo dejo un par de recomendaciones un poco más o fuera de blockchain. Bueno, se me han ido acumulando, pero he ido apuntando por aquí ideas. Yo os iba a recomendar un libro de modelos mentales que sé que a Javi le gusta, que es Super Thinking, que me lo releí hace poco. Una peli que recordé el otro día y que recomendé a la comunidad de Kaizen, que se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que algún genio tradujo como Olvídate de mí, con lo que se cargó cualquier posibilidad de que nadie se la tomara en serio, porque encima sale Jim Carrey, pero es una muy buena película.
Y luego, de cosas que han salido en la conversación, me ha apuntado 2 ideas. Una, Javi, has mencionado a Napoleón, creo que por un lapsus has dicho de 1984, me parece que es de Rebelión en la Granja, que Sí. es un libro súper oportuno para lo que hemos hablado hoy. Sí, pero es que el cerdo se llamaba Napoleón, el chungo. Sí, por eso. Pero que es de El Rebelión de en la Granja, Rebelión. si no me Sí, bueno, he equivoco. mezclado dos libros de Orwell, perdona, sí, es verdad. Sí. No, para que todo el mundo tenga la referencia. Y luego no sé por qué en algún momento alguien ha mencionado. No sé qué habéis mencionado, que me he acordado de una novela súper recomendable que es The Man in the High Castle, que es una Philip K. novela de Dick. ciencia ficción muy, muy guay. Y después de este chorreo, os dejo al resto recomendar lo que os dé la gana. ¿De blockchain o no? Venga, pues yo me lanzo. Yo me he empezado a leer hoy, o sea, es una recomendación con la boquilla pequeña, ¿no? Porque no me lo he leído aún, pero tiene muy buena pinta y viene recomendado por el CEO de Stripe y por Paul Graham, o sea, por gente muy, muy leída y de cuyo criterio me fío. Un libro que se llama The Power Law, creía que era la enésima historia del Venture Capital y de Silicon Valley, etcétera, y lo es en parte, pero he leído el prólogo y me ha gustado bastante porque lo enfoca como que el Venture Capital es una tercera vía intermedia entre los mercados y las empresas, entre comillas, y cómo aunando cosas buenas de unos y de otros, pues es la mejor forma que hemos conocido hasta la fecha de hacer innovación disruptiva. ¿Vale? Y ahí lo dejo. Tiene bastante buena pinta. Un buen tochete. Yo, como en las últimas semanas he estado otra cosa, tengo 3 recomendaciones. La Una, epidural, no, por favor, iba a decir la primera, tener hijos es lo máximo, o sea, es lo máximo, ¿vale? La segunda, un libro que me leí y que además debí de coincidir más o menos en el tiempo, o igual no, de cuando se lo leyó Samuel, porque vi que su newsletter, su suma positiva, hablaba del tema, que es La mente de los justos. Hacía tiempo que no me leía un libro tan a gusto, la verdad. Espectacular. Y luego el tercero, que es de cripto, como no podía ser menos. A mí, desde siempre, para explicar qué es blockchain, siempre explico antes qué es Bitcoin y de dónde salió Bitcoin. He descubierto que es la forma más fácil de que se entienda, ¿no? Entonces, por eso, para los que quieran un poco saber qué es blockchain, yo recomiendo súper encarecidamente un libro que es, son muy poquitas páginas, que lo escribe Álvaro de María, que se llama La filosofía de Bitcoin. Y creo que después de leerte ese libro, tienes una base bastante buena para meterte ya a nivel técnico en poder entender qué es blockchain. Esas son mis 3 recomendaciones. Y me vais a permitir la maldad, pero es el libro con el que Javi demostró el otro día por Twitter que seguía ¡Ay, vivo porque sí! estaba secuestrado. ¡Ay! Hay una foto ¡Qué de Javi que mono! parece una prueba de vida con el libro en la eso mano. es. Era Me la reí ficha mucho. policial, ¿no? Era la típica foto de cuando te pilla la poli. Era el mugshot. Si lo tenía Bill Gates, si lo tenía esto, yo también tenía mi mugshot y no había ningún problema con el asunto. Bueno, yo, aparte de recomendar el libro de Álvaro, que también os voy a decir que me lo leí me duró 1 hora y cuarto aproximadamente, y está muy bien articulado. Es un libro de un maxi, con lo cual hay algunos saltos en el vacío en términos lógicos, pero a mí me gusta porque está muy bien articulado, y Álvaro es un tío que respeto mucho y me parece bastante interesante. Pero a mí me alucina que con todos los gafotas que sois y no habéis mencionado nada de Cryptopians, que acaba de salir esta semana y que promete ser un cañonazo que flipar. Es de Laura Shin, la misma que escribió la de Cryptopia, ¿vale? Pero habla, por ejemplo, de quién es el tío que hizo el asalto al DAO en el 2016, y habla de un montón de movidas que va soltando en diferentes artículos y diferentes podcasts. Bueno, yo lo tengo en mi Kindle y va a caer, pero tiene bastante buena pinta. Un poco ya como recopilación de los últimos 5 o 6 años, con un poco de perspectiva de la locura que se ha montado alrededor de la parte de cripto. Entonces me pasa como a Samuel, todavía no lo he leído y es un tema un poco con la boca pequeña, pero lo poco que he leído y lo que he visto en los artículos previos y todo eso parece que tiene bastante buena pinta. A mí el de Laura Shin me da un poco de miedo, porque creo que ha echado toda la carne en el asador con lo de revelar quién era el hacker de DAO, y no sé si ha dejado mascleta para después, pero me lo voy a leer igual que tú, Javi. Sí, no lo he recomendado porque ni me lo había comprado, o sea, lo he visto hoy. Por eso te quiero decir que yo es que según he visto el asunto, y además es que claro, después de que me sumergí en la piscina con los 3 maxis, pues ya como no podía ser, ya pues otra mierda más en la que me tengo que meter. Y entonces, claro, según lo vi, dije, este va la talega rápidamente.
Así que Y hay os otro cuento. libro espectacular sobre la historia de Ethereum y de Vitalik, que es The Infinite Machine, Sí, de una chica chilena cuyo nombre no recuerdo ahora, una Yo lo periodista, tengo de aquí. Camila Russo. sí, señor. Espectacular, súper ameno de leer, se entiende muchísimo de, ¿no? Un poco la otra vertiente del mundo cripto, ¿no? La monetarista, sino la más plataforma tecnológica, si De queréis, que es producto. La de construcción de vertiente herramientas y todo este tipo de cosas. Y el libro se lee genial, es entretenidísimo, está súper bien escrito, súper bien documentado, una Doy fe, maravilla. Y para Para- los que quieran esperar un par de meses, creo que Amazon ha comprado los derechos para hacer la miniserie de los 2 frikis estos de Bitfinex. De los 2 mangutas que han hecho el rack pool, es maravilloso, maravilloso. Y los vídeos de todo a 100, de estos que... Jaime, Maravilla. tienes una mano, tío. Necesitan gente con talento para editar vídeo. No están en la onda, no están en la onda. Iba a decir que a veces nos echan la bronca en los comentarios porque decimos palabras raras y no se entiende de qué temas estamos hablando y demás. Para tranquilidad de los oyentes, de estos últimos 5 minutos de conversación yo me he enterado como de un 10%, o sea que no estáis solos, no os preocupéis. En cualquier caso, volvemos en un par de semanas, si conseguimos cuadrar agendas. Hasta entonces, decir a los que no sabéis lo típico, que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, @nadaqueganarpod, y que nos podéis escribir a nadaqueganarpodcast@gmail.com. Ya he hecho la advertencia antes de que no podemos responder habitualmente, pero de que sí lo leemos siempre todo. Y se me olvida algo, pero Cris está siempre dispuesta. Perdón. Pedir perdón. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Cuidaos mucho, tropa. Yo he tenido la sensación de que nos ha salido súper serio, pero no sé si soy yo. Sí. De que estábamos de mala hostia todos, ¿no? Yo, Pero a ver, bien, hemos tocado ¿no? temas que tampoco daban para... No daban No, como, no sé, no daban para mucho chiste tampoco, ¿no? Pues No fíjate, sé. yo es que estoy con Jaime. Yo creo que el humor no le quita seriedad a cuando hablas las cosas, sino que realmente descarga un poco la carga emocional del asunto. Pero... No, que no digo que haya quedado mal, me ha parecido súper interesante, pero que creo que nos ha salido orgánicamente más serio de lo que nos suele salir. Pues, Lo cual... Jaime, el próximo tiene que ser Pablo Casado. No se me ocurre nada más. Miliki. Miliki, sí. Y algo así. Rita Irasema y Lanza Perfume. Ya tenemos todo. Pepi Ya está. Lucibom. Exactamente, y unas chicas del montón, efectivamente. Queremos un nada que ganar superficial. Va, sí. Liviano. Un Callen día Lee. tenemos que hablar de Carlen Lee, porque eso irrita tanto a la gente, ¿no? Sí. Podríamos proponer a la gente que nos propusiese para el siguiente temas superficiales. Sí. De los de no dar mucha vuelta intelectual. Rollos Mi Fanny cerebro McNamara. no Rollos estaba de eso. ponernos tacón alto y pintarnos la cara, sí, efectivamente. Y medias de rejilla. Que sexista Poder eres, frivolizar. Javi, Pero a ver, tío. vamos a frivolizar, va. Sí. Javi, acabas hablando de first dates. Ten cuidado porque acabas hablando de first Sí, dates. sí, es que, en fin, es que casi estoy tentado de verlo algún día. Pero sé que os voy a retirar la palabra, entonces prefiero... Si lo vas a ver, podemos hacer capítulo en directo. Entonces prefiero comentamos darme- todos. Oye, en perdona. Reacción, Nosotros en Super- Heavy Metal podemos hicimos poner- un capítulo en directo de Eurovisión, ¿eh? O sea, que no te Por vayas eso a creer hacemos tú que- como el Chocas, un streaming, pero de... Y luego el thumbnail de YouTube podemos hacer superdotado reacción a first dates. Tiene mucho cuidado en este tipo de clips. Y entonces me ves a mí ahí ingiriendo cianuro en directo. Sí, yo creo que es ahí sí la petamos ya directamente. Es una muy buena Oye, idea. pero yo poco a poco lo voy viendo, no te creas. Sí, a ver, podríamos hacer Jaime, algo que eres, más, mi, más eres mi ligero. último horizonte, tío, de sucesos. No me No hagas digo esto, que joder. voy viendo hacer ese capítulo, no first Que lo vas dates. viendo.